Esta semana concluye su gestión como secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera. Esta gestión se inició hace 2 años, el 18 de julio de 2019. Me da mucho gusto tenerlo en la línea telefónica. Secretario, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pascal? Me gusta saludarte. Bueno, pues de entrada, muchas gracias por la posibilidad de conversar y también agradecido y con reconocimiento de haber podido hacerlo en estos 2 años de gestión al frente de la Secretaría de Hacienda. Me gustaría preguntarle de entrada sobre la inflación, que parece ser el tema que preocupa no solo en México, sino a nivel internacional. ¿Qué tan transitoria es y qué impacto puede tener en la política monetaria en México en este tiempo de recuperación? Mira, efectivamente es un debate que se está dando en todos lados, incluyendo en Estados Unidos, donde la última cifra que se dio a conocer en estos días, de más del 5%, es relativamente alta para ellos. Ahora bien, hay dos posturas claramente en ese debate. La de alguna gente que fue, digamos, la que compartieron conmigo la mayor parte de banqueros centrales y ministros de Hacienda la semana pasada durante la reunión del G20, Sí. donde creen que esto es transitoria, y creen que es transitoria básicamente por tres razones diferentes, Pascal. La primera es porque la economía todavía no se recupera de la crisis del COVID y por lo tanto hay mucha gente desempleada. Normalmente las presiones de inflación que hay es cuando la economía ya está operando a muchísima velocidad y eso no está pasando. La segunda tiene que ver con que hay algunos efectos que claramente son transitorios. Por ejemplo, en el caso de México tuvimos incrementos en los precios de computadoras, de escritorios, etcétera. Claramente estaban asociados al hecho de que algunas familias, si pudieron, dado que los niños tomaban clases en la casa, estaban comprando. En la medida en que se estén abriendo las clases, pues eso va a desaparecer. Y lo otro, una base de comparación relativamente baja, dado que la actividad económica pues estuvo muy deprimida el año pasado, hay un incremento. Entonces, pero lo que también coinciden todos, Pascal, es que hay que empezarla a monitorear. Hay esta idea de que es temporal, pero hay que estarla siguiendo con mucho cuidado y estar atentos por si hubiera que reaccionar relativamente pronto. ¿Qué riesgos, digamos, qué situaciones de riesgo podrían disparar la inflación? ¿Qué es lo que hay que tener en el radar? No, yo creo que lo que hay que tratar de entender es cuáles son las causas de los movimientos que hay, ¿no? Por ejemplo, hay algunos movimientos que son un poquito más de mediano plazo. Hay una escasez global de microprocesadores y eso hace que todos aquellos bienes que utilizan microprocesadores, incluyendo los autos, se encarezcan, ¿no? Entonces eso pues va a tardar algunos meses. Yo creo que va a tardar entre 20 y 24 meses. Ahí va a haber una presión. Pero hay otros temas que son relativamente más de corto plazo. Y por ejemplo, hay temas que son previsibles. Los precios de los sectores que fueron más afectados, aerolíneas, hoteles, restaurantes, pues no se han incrementado porque en la pandemia pues la gente no estaba viajando. Pero en la medida en que la vacunación permita que la gente empiece a bajar, esos precios se van a incrementar. Ahora, eso habrá que tomárselo como un granito de sal porque probablemente van a llegar a la tendencia donde estaba, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que hay que estar observando, ser muy cuidadoso y estar observando también cómo se va desempeñando el mercado laboral. A usted le tocó, sí, perdóneme. No, hay una situación aparte que es una preocupación reciente que en México se está empezando a ventilar recientemente, que es si no habría sectores donde hay una industria muy concentrada, es decir, con pocos jugadores, y que ahí los precios pudieran estar aumentando, no porque la economía se esté sobrecalentando, que es cuando generalmente reacciona el mercado, sino porque hay una especie de poder oligopólico, poder monopólico. Ahí la política monetaria tiene poco que hacer, pero hay otras políticas económicas que pueden intervenir. Entiendo. A usted le tocó ser secretario de Hacienda en un momento pues muy complejo. En el caso de México, pues la peor crisis sanitaria desde 1919, la peor crisis económica desde 1932. ¿Qué retos implicaron esto en lo personal y como servidor público, secretario? Bueno, en primer lugar, lo que había que tener es la cabeza fría, mucha tranquilidad, hacer un análisis muy cuidadoso y estar reaccionando rápidamente, ¿no? Uno de los temas más importantes fue el asegurarnos que pudiéramos
ir dotando de recursos al sector salud que los que requerían, pero además de manera muy importante, a partir del año pasado, hace casi ya un año, empezar a tener una compra masiva de contratos de vacunación y de los insumos para ella. Yo creo que eso es lo que ha permitido que salgamos. Hay una cosa que para nosotros fue muy importante y yo creo que en retrospectiva se está validando este juicio, es decir, el reconocer que esta es una crisis detonada por un problema de salud y que entonces la salida económica era resolver el problema de salud, ¿no? Lo que más ha apoyado a la economía en las últimas semanas, en los últimos meses, es justo el programa de vacunación. Ya, secretario, viene una nueva etapa para usted en Banco de México. Quisiera preguntarle por la definición que hizo el presidente al anunciar que haría un nombramiento para un nuevo gobernador del banco, al decir que sería un economista con sentido social. ¿Tiene lugar, tiene un espacio en la economía con sentido social en una institución como Banco de México? No, claramente lo tiene. Y también a recordar que en una declaración posterior subrayó el hecho de que es autónomo, ¿no? Pero yo incluso te diría que esa es una de las preocupaciones que había a nivel global antes de la pandemia. Sí. Y claramente la va a haber ahora que estamos empezando a salir. El problema, yo diría, ya se nos ha olvidado cómo era el mundo antes de Wuhan, pero había tres grandes preocupaciones a nivel global. Una, el cambio climático, otra los conflictos comerciales internacionales y otra los temas de equidad, incluyendo también asociados a la tributación. Entonces, en un país como México, con las dificultades que tiene, la equidad tiene que estar presente entre los funcionarios públicos. Para el Banco de México, tiene instrumentos para ayudar a construir un país más justo. El primero, y que no está peleado con su mandato, es garantizar que la inflación se mantiene bajo control. La inflación le pega a todos, pero sobre todo les pega a los que tienen menos capacidad de estar protegidos. O sea, cuando los que vivimos en los 80, en los 90, vivimos inflaciones de doble dígito, pues los salarios se deprimen, entonces se pierden su poder adquisitivo. Entonces, esa es la principal fuente. Y la otra, en nuestro país es un país con una inclusión financiera muy tenue, y por lo tanto la gente tiene poco acceso a los servicios financieros, sobre todo en la parte baja de la distribución del ingreso. Eso es algo que ya, junto con el Banco de México, yo estaba impulsando desde la Secretaría de Hacienda, porque es una responsabilidad conjunta. Muy bien. Ahora, si bien digo esto, Pascal, también lo que hay que reconocer es que el mandato del banco y la esfera de atribuciones del banco es mucho más estrecha. Es la política monetaria y la política financiera y la regulación financiera. Pues, secretario, le deseo éxito en lo que viene. Sé que hay un proceso todavía que cumplir para que llegue a Banco de México, pero bueno, yo nuevamente gracias por las oportunidades de entrevistarlo y que haya éxito a futuro. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por darme la oportunidad de platicar contigo y tu auditorio. Yo estoy convencido de que para nosotros los servidores públicos tenemos la obligación de comunicar lo que estamos haciendo. No es una concesión, así que más bien las gracias te las doy a ti. Gracias, secretario. Hasta luego. Una pausa.